Entonces acabamos de regresar de este break para que podamos retomar el tema en donde quedamos antes de salir a él. Y vamos al tema de por qué será que somos violentos. A mí toda la conferencia me encanta, pero esta me parece súper valiosa porque nos permite entrar en nosotros mismos y entender de dónde es que nos viene ese violentico que tenemos por dentro. No es entonces señalar que la violencia está afuera, que la dificultad la tienen los otros, hacer como decíamos con el dedo así, hace un ratico que decíamos el dedo es violentísimo, porque cuando yo señalo uno para allá es que tengo estos como en la oscuridad y no me doy cuenta que este dice, ¿y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Estos vienen para mi lado. Entonces la no violencia tiene que ver es con el proceso interno que yo voy gestando para que no violente de ninguna manera, ni en el pensamiento, ni en nada. Y hay una cosa interesante de la acción. A veces nuestro lenguaje corporal puede ser muy violento. Una mirada, una volteada de cara, cuando viene alguien y uno hace... No parece nada, ¿verdad? Pero se nos había olvidado comentarles ese aspecto que es tan sutil, porque habíamos dicho que cuando uno tiene acciones, la no violencia es evidente cuando uno se comporta muy bien, pero la violencia es muy evidente cuando uno en una acción hace algo que no es adecuado. Pero hay sutilezas que de pronto muchas personas no notan, pero ahí están. Es la mirada, es el tonito, es el gesto, es el voltear la cara, es ignorar al otro. Todas esas cosas tienen que ver con la violencia. Y por más de que sean sutiles, allí están y pueden causar un daño tremendo. ¿Cómo se siente alguien si yo hago así? ¿Qué siente? Entonces acuérdense, ese es el gesto de la no violencia. La no violencia es separa, aleja, desune, es todo lo que hace. Entonces, menos mal que nos acordamos de eso para poderles compartir también. Entonces, ¿por qué será que actuamos violentos? ¿Ustedes qué creen? Porque lo hemos recibido de la familia, o sea, yo pienso que eso viene de familia. Porque viene a veces de nuestra familia. A veces nos viene de familia, porque aprendimos actos violentos en el seno de nuestra misma familia. Sí, tú decías, es que los niños nacen puros. Entonces alguien les enseña. ¿Quién les enseña? Pues el adulto que ya ha cogido desviaciones en su carácter y en su mente, que cae en errores, los repite sin darse cuenta y entonces crea hábitos inadecuados en los niños pequeños. Eso puede ser. Pero dejémoslo allí. Veamos acá qué dicen nuevamente estos slides. Para mí una de las causas fundamentales de la violencia radica en que hay fallas en la educación. Kino es muy especial para expresar esta clase de cosas. Miren lo primero que dice, claro, y en los medios de comunicación. Dice él, el prójimo a quien amar. Eso es lo que me enseñan. Usted quiere hacia usted mismo. Compita para que le vaya mejor que a los otros. Si a usted no le va mejor que a los otros, usted viene no siendo nadie. Imagínense estas cosas cómo son de violentas en el fondo. Nos están haciendo comparar todo el tiempo, nos están haciendo pensar que tenemos que ser mejor que el otro y que solamente debemos amarnos a nosotros mismos. Es decir, que está promoviendo el egoísmo, por ahí es. Pero además de eso nos dice, mire, lo más importante es la tecnología. Si usted quiere realmente comunicarse, tenga un celular. Los niños que ustedes tienen en sus clases, quienes son docentes, ¿algunos niños pequeñitos ya tienen celular? Ok, entonces le estamos enseñando al niño que es más importante el celular que la conexión personal. A veces nos toca conectarnos por un celular, a veces tenemos que hablar por un Skype. Si tenemos un ser querido lejos, qué delicia que existan esos medios, pero no es lo usual, el ser humano necesita el contacto. Y le enseñamos además, usted no se preocupe, no piense tanto, eso póngalo allá a resolver al computador porque ese es el cerebro, ese sí piensa. El niño no piensa, empieza a hacerlo allá. La calculadora le resuelve el problema matemático, no su mente, no su cabeza, no es su esfuerzo. Estamos promoviendo una educación que desconecta del poder interno que tiene la persona de aprender. Le enseñamos cosas como, los carros son sus piernas, usted no camine tanto, ¿para qué? Eso métase en el carro y además tenga en cuenta
que el carro a usted le da un estatus. Si usted tiene un carro de X marca, es mejor que si tiene uno de otra marca. Y si no tiene ningún carro, entonces usted debe estar mal. ¿Será que eso es verdad? Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos un carro? ¿Qué hacemos si nosotros nos montamos en un bus público? ¿Qué hacemos si ni siquiera tenemos lo del bus un día y tenemos que caminar? Seguro todos hemos tenido esa experiencia. A veces hemos tenido que caminar. ¡Qué delicia! Eso es lo natural. Ojalá camináramos más, pero nos meten cosas en la cabeza y empiezan a relacionarnos los objetos externos con lo que realmente somos, cosa que no tiene nada que ver. ¿Recuerdan lo que decía Lizzy Velázquez? ¿Qué te define? ¿Te define tu cuerpo? ¿Te define lo que tienes? Eso es violento. El no recordar lo que realmente nos define. A nosotros no nos define nada de lo externo. Yo puedo tener un carro o no tenerlo. Yo puedo tener los ojos verdes o estar ciega. Lo que sea. Pero eso no me define. Lo que me define es mucho más profundo, es mucho más sutil y no tiene que ver con esas cosas. Pero en la educación le estamos dando mucho valor a esas cosas. Los ideales a veces se ríen. Yo recuerdo una vez le decía a una persona, oye, pero ¿por qué dices tantas groserías? Ay, no, usted siempre con esas bobadas. Y se volteó y siguió hablando exactamente igual. Porque les parece que las groserías son usuales, que los antivalores son la moda, la ironía es buena y no caemos en cuenta que podemos lesionar a alguien con algo tan sencillo como eso. Entonces, estamos enseñando de una manera inadecuada. ¿Qué llamamos cultura? Una cantidad de películas o de teatro o de libros que a veces lo que definen es una cultura totalmente enferma. Las novelas, una cantidad de antivalores, de cosas tristes, de comportamientos que no son dignos, bonitos, que no llevan a la felicidad. Se hace, la actriz principal o el actor principal lo que hacen es pensar unas cosas bien escabrosas, se promueve la venganza. ¿Qué es eso? Eso no es cultura, pero nos están enseñando que eso es cultura. A veces pagamos para ir a descansar y entramos a películas donde no hay sino tiroteos. ¿Quién descansa con eso? Y además pagamos para que nos metan eso en la mente. ¿Cómo es eso? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cuál descanso? O la elección de un cine frente a las pantallas que hay allí puestas. Ay, no, es que tanta violencia. Ay, eso está más horrible. Pero ya estamos aquí, entonces ¿a cuál entramos? A la sala 1, allá. Y allá entran. Porque como vinieron al cine, así no haya nada interesante, ni bueno, ni constructivo, no importa, lo que sea entramos. No hay necesidad. Hay que usar el discernir, porque la violencia se siembra con esas cosas que entran por los sentidos. Entonces, la educación está muy mal, la cultura que nos venden no es cultura, y nos están enseñando que lo que realmente es más valioso que Dios es el dinero. O mejor, nos están enseñando que el dinero es Dios. ¡Qué cosa tan absurda! Ok. Y además nos sentimos felices de enseñarle a los niños cómo es la vida, que así es la vida, que los niños tienen que saber cómo es el mundo. Imagínense esto. Triste, fallas en la educación. Las fallas en la educación son dramáticas. Y les quiero contar una anécdota antes de darte la palabra. Y la anécdota es de una amiga que vive en California y que es súper espiritual. Y su esposo también es muy espiritual. Y tienen un niño a quien quieren educar de la mejor manera posible. Entonces lo han metido en educación Waldorf, lo han metido en educación Montessori, lo sacan de un lado y lo ponen en el otro, porque cada vez el sitio en donde va no les parece suficientemente bien. Lo llevaron finalmente ahora a un colegio público a ver qué pasaba. Y un día el niño salió cantando rap cuando lo recogieron en el colegio. Entonces la mamá estaba un poco como, sorprendida, y, pero este niñito, ¿dónde lo metí? ¿Yo qué voy a hacer con la educación de este niño? No hay dónde. Entonces le dice, mi amor, ¿tú qué estás cantando? El niño tiene 8 añitos. Y le dice, pues, mami, rap. Lo que pasa es que haz de cuenta que esto es como un mantra, pero más cool. Y entonces yo me reí como ustedes, pero entendí una cosa.
La espiritualidad puede ser súper cool, puede ser divertida, puede ser linda, pero si el niño la llega a pensar como algo aburrido, prefiere el rap. Difícil la educación para los niños hoy. Los primeros años de los niños, hasta los 7 años, ellos están listos solamente para entender lo que es la bondad y la belleza. Es la edad en donde se genera eso. Si nosotros le entregamos otra información, no solo no la codifica como realmente la necesita codificar, sino que puede ser innecesaria e incluso violenta en muchas ocasiones. Hay que empezar a discernir qué le decimos a los niños y qué les ¿cómo se llama eso? ¿Qué les animamos a los niños? Gracias, yo quería comentarles una experiencia que tuve con mi chiquita cuando tenía como 4 años en el jardín. Yo soy muy artesanal, entonces todo lo que hacía era muñecos artesanales y una compañera le tejió una muñeca, entonces se llamaba su muñeca, se llama Nati, porque se la regaló en Navidad. Y resulta que en el colegio, en el colegio solo existían Barbies y Barbies y Barbies. Y entonces ella llegaba, no la llevaba al colegio, pero ella quería su muñeca. Pero empezó a tener una discriminación de las chiquitas de 3, 4 y 5 años porque no llevaba Barbie. Entonces la violencia no solo llega porque te agredan, sino que no te admiten, no te permiten, no te dejan ser. Te discriminan. Exacto. Se burlan de ti, porque fíjate que allí está el tema que veíamos en esta parte, es como si todos los valores que tú promueves empiezan a ser algo tan chistoso que hasta se burlan de ti si estás promoviendo valores. Pero Gandhi decía una cosa, decía, no porque todos lo estén haciendo está bien, y no porque una persona que esté obrando bien, por ser ella sola quien lo hace, está mal. Entonces hay que empezar a discernir. A la no violencia, al igual que a cualquiera de los otros valores, se accede con el discernimiento. Entonces, les voy a pedir que tomen en las hojas que tienen este mismo dibujo y hagan esos 3 círculos. En la primera parte, en el primer círculo del centro, quiero que pongan unas crucecitas, no nombres, sino crucecitas, de las personas que son cercanas, de las personas que ustedes más quieren, a esos que podemos llamar amigables o amigos. Entonces, crucecita, no, solo una crucecita. Por ejemplo, dices, ay, yo de las personas que siento cercanas a mi mamá, voy a poner una crucecita. Mis hijas, otra crucecita. Mi abuelo, ay, esta amiga con la que trabajo. Pongan todas las crucecitas que ustedes tengan allí, como que les vengan rápidamente a la memoria, de personas que son muy cercanas. Este círculo es de los muy cercanos, de los amigos, de los que quiero. Ahora vamos al siguiente. En el siguiente, ¿qué vamos a poner? Crucecitas, pero de aquellos que llamamos enemigos. Y aquí, ojo con esta palabra, enemigos puede ser alguien que simplemente me enoja, me incomoda, me molesta. Alguien que si me dicen, vamos a tener una reunión esta tarde no sé dónde, y uno dice, ¿quién va a ir? Va a ir María y Pedro y Esteban y no sé quién y fulano. Eso lo pongo en esa crucecita allí. Son esos que yo siento como que, ay, mejor no estar cerquita de ellos, con este no quiero trabajar, con este preferiría no verme, a este qué rico que no esté cerca de mí. Cualquiera de esos, crucecita, pongan crucecitas allí. Este a veces me critica, este no está de acuerdo conmigo, este me ha hecho quedar mal, este es mejor que yo, entonces no me gusta que sea mejor que yo. Todos esos son crucecitas de este segundo, ¿vale? Dejemos de poner crucecitas, vamos al siguiente. El siguiente son aquellas personas que puede que ni aparezcan allí crucecitas porque es que son los que yo ni conozco, ni me traen nada bueno ni nada malo, me dan como la misma cosa, son indiferentes. Esa señora que cuentan que apedrearon hace unos días en un país lejano, o incluso gente más cercana. Uno de los soldados que acaba de morir hace unos días, como yo no los conocí, no eran amigos, no eran cercanos, nunca había oído su nombre, esos van en esa. Los que me son un poco distantes o indiferentes, el resto, ¿sí? Pongan crucecitas, porque de pronto ni se acuerdan de quiénes son. Toda la gente que uno siente que no le va ni le viene. Bueno, dejémoslo allí, por ahora. Dice este monje, que es un monje que dirige todo el movimiento budista de los lamas que fueron
a vivir a Europa en los años 70 y él es la cabeza en Europa y Asia de este movimiento budista, se llama Gonzar Rinpoche. Dice, nuestra compasión, nuestro amor y nuestra bondad, que son nuestra esencia, ¿cierto?, son limitadas o parciales por la disposición egoísta con respecto a los otros. Ahí empieza a haber una clave, porque acuérdense que estamos en la parte que nos preguntamos ¿por qué actuamos violento? ¿Por qué somos violentos? ¿Qué es eso? Aquí él dice, por nuestra disposición egoísta con respecto a los otros. ¿Pero por qué? Miren cómo funciona. Empieza por una división. La violencia divide. ¿Y qué hace? Divide entre nuestros amigos, que son todos aquellos a quienes amamos y quienes nos agradan. Son las personas que nos dicen cómo estás de bien, cómo te quiero, eres una persona maravillosa, qué rico estar contigo, o yo te amo porque eres mi hija, o mami, tú eres una belleza porque tú eres mi mamá, es el mejor ser que me ha tocado en la vida, y todos esos los sentimos cercanos, eso es fácil. Pero seguimos dividiendo, y la división viene en la siguiente parte de ese círculo que ustedes mismos están viendo. Dice, nuestros enemigos son a quienes no amamos para nada, o aquellos a quienes distanciamos porque no me complacen, o porque de pronto me han criticado, o porque de pronto no están de acuerdo con mi idea. No hay nada como ver la polaridad que se forma cuando hay la posibilidad de elegir uno u otro bando. Cosas sencillas. Una religión, una política, cualquier cosa. El fin de semana tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento con 2 personas que están haciendo un trabajo muy interesante sobre el conflicto. Él es judío, no sé si ella también, posiblemente sí. Resulta que él, a los 5 años, estaba en Europa en plena guerra mundial. Hoy en día es un señor mayor y nunca había hablado de esto en público, y ese día comentó que cuando tenía 5 años en su colegio, un día salió al recreo, como todos los niños, feliz a jugar, y sus compañeritos dijeron en un grupo, tú tienes la religión equivocada, tenemos que matarte. Y todos los niños se le lanzaron encima y le empezaron a pegar y lo iban a matar. Los niños, él tenía 5 años. Y recuerdo ahora la cara de este hombre que tiene 70 y pico, yo no sé qué edad tiene, todavía después de tantos años, su cara triste, sus ojos asustados, y su cuerpo, que es un gesto que la corporalidad nunca miente, de abatimiento, de dolor, de susto, todo junto, porque a él lo habían discriminado porque pensaba distinto y había que matarlo, porque está en otra religión. Si tú no tienes mi religión, tú tienes que estar equivocado, tú estás en la religión equivocada, tenemos que matarte. Imagínense esto. Por suerte este hombre lo que hizo fue, quizás a partir de ese momento tan difícil que vivió, lo salvaron un grupo de niños afrodescendientes que intercedieron por él y lo sacaron del grupo de niños que estaban violentos. A partir de eso él cogió una conciencia que ahora de adulto hace que nos enseñe cómo manejar conflictos de una manera distinta, desde la no violencia. A veces tenemos que llegar a situaciones extremas para que algo bellísimo brote en nuestro interior, que no sea necesario. También podemos aprender a las buenas. Eso